Página 9 de 180. Breve historia del neoliberalismo, David W. Harvey, 2005. Capítulo 1. La libertad no es más que una palabra. 1.1 Obligados a ser neoliberales. Para que cualquier forma de pensamiento se convierta en dominante, tiene que presentarse un aparato conceptual que sea sugerente para nuestras intuiciones, nuestros instintos, nuestros valores y nuestros deseos, así como también para las posibilidades inherentes al mundo social que habitamos. Si esto se logra, este aparato conceptual se injerta de tal modo en el sentido común que pasa a ser asumido como algo dado y no cuestionable. Los fundadores del pensamiento neoliberal tomaron el ideal político de la dignidad y de la libertad individual como pilar fundamental y que consideraron los valores centrales de la civilización. Realizaron una sensata elección, ya que efectivamente se trata de ideales convincentes y sugestivos. En su opinión, estos valores se veían amenazados no solo por el fascismo, las dictaduras y el comunismo, sino por todas las formas de intervención estatal que sustituían con valoraciones colectivas la libertad de elección de los individuos. TV escribe: el neoliberal quiere libertad total, para moverse y para aprovechar sus influencias, y en todo esto, no tener obstáculos. Harvey escribe: la idea de dignidad y de libertad individual son conceptos poderosos y atrayentes por sí mismos. Estos ideales reafirmaron a los movimientos disidentes en Europa del Este y en la Unión Soviética antes del final de la Guerra Fría, así como a los estudiantes de la plaza de Tiananmen. Los movimientos estudiantiles que sacudieron el mundo en 1968 desde París y Chicago hasta Bangkok y Ciudad de México, estaban en parte animados por la búsqueda de una mayor libertad de expresión y de elección individuales. En términos más generales, estos ideales atraen a cualquier persona que aprecie la facultad de tomar decisiones por sí misma. La idea de libertad, inserta en la tradición estadounidense desde hace largo tiempo, ha desempeñado un notable papel en Estados Unidos en los últimos años. El 11 de septiembre fue interpretado de manera inmediata por muchos analistas como un ataque contra ella. Un mundo pacífico en el que crece la libertad, escribió el presidente Bush en el primer aniversario de aquel fatídico día, al servicio de los intereses a largo plazo de Estados Unidos, que refleja la permanencia de los ideales estadounidenses y que une a los aliados de este país. La humanidad, concluía, sostiene en sus manos la oportunidad de ofrecer el triunfo de la libertad sobre todos sus enemigos seculares, y Estados Unidos recibe con alegría sus responsabilidades al mando de esta gran misión. Este lenguaje fue incorporado al documento titulado Estrategia de Defensa Nacional estadounidense, que fue emitido poco después. La libertad es el regalo del Todopoderoso a todos los hombres y mujeres del mundo, dijo posteriormente, añadiendo que en tanto que la mayor potencia sobre la tierra, nosotros tenemos la obligación de ayudar a la expansión de la libertad. Cuando todas las restantes razones para emprender una guerra preventiva contra Irak se revelaron deficientes, el presidente apeló a la idea de que la libertad otorgada a Irak era en sí misma y por sí misma una justificación adecuada de la guerra. Los iraquíes eran libres y eso era todo lo que realmente importaba. Pero ¿qué tipo de libertad se vislumbra aquí si, tal y como el crítico cultural Matthew Arnold reflexionó hace mucho tiempo, la libertad es un caballo muy bueno para cabalgar sobre él, pero para ir a algún sitio? ¿A qué destino, por consiguiente, se espera que encamine el pueblo iraquí el caballo de la libertad que se le ha donado por la fuerza de las armas? La respuesta de la administración Bush a esta cuestión quedó clara el 19 de septiembre de 2003, cuando Paul Bremer, director de la Autoridad Provisional de la Coalición, promulgó 4 decretos en los que se preveía la plena privatización de las empresas públicas, plenos derechos de propiedad para las compañías extranjeras que hayan adquirido y adquieran empresas iraquíes, la plena repatriación de los beneficios extranjeros, la apertura de los bancos iraquíes al control extranjero,
la dispensación de un tratamiento nacional a las compañías extranjeras y, punto. La eliminación de prácticamente todas las barreras comerciales. Estos decretos iban a ser aplicados en todas las esferas económicas, incluyendo los servicios públicos, los medios de comunicación, la industria, los servicios, los transportes, las finanzas y la construcción. TV escribe. ¿Se lleva la democracia a un país X pero se le cobra muy caro por ese regalo, que no es regalo? Es una imposición y con ello, un permiso para el control socioeconómico. Harvey escribe. Únicamente el petróleo quedaría exento, presumiblemente debido a su especial estatus como generador de rentas para pagar la guerra y su relevancia geopolítica. El mercado del trabajo, a su vez, iba a estar estrictamente regulado. Las huelgas estarían efectivamente prohibidas en los sectores clave de la economía y el derecho de sindicación restringido. Igualmente, se implantó un sistema impositivo fijo sumamente regresivo, un ambicioso plan de reforma fiscal defendido desde hacía mucho tiempo por los conservadores para su implementación en Estados Unidos. En opinión de algunos analistas, estos decretos eran una violación de las convenciones de Ginebra y de La Haya, ya que un país ocupante tiene el deber de proteger los activos de un país ocupado en lugar de liquidarlos. Algunos iraquíes opusieron resistencia a lo que The Economist londinense denominó régimen del sueño capitalista en Irak. Un miembro de la autoridad provisional de la coalición nombrada por Estados Unidos criticó enérgicamente la imposición del fundamentalismo de libre mercado, al que denominó una lógica errada que ignora la historia. Aunque las normas de Bremer pudieran haber sido ilegales por venir impuestas por una potencia ocupante, podían convertirse en legales si eran confirmadas por un gobierno soberano. El gobierno interino nombrado por Estados Unidos que asumió el poder a finales de junio de 2004 fue declarado soberano, pero únicamente tenía poder para confirmar las leyes existentes. Antes del traspaso de poderes, Bremer multiplicó el número de leyes destinadas a especificar hasta en los últimos detalles las reglas del mercado libre y del libre comercio, en cuestiones tan pormenorizadas como las leyes que regulan los derechos de autor y las leyes de propiedad intelectual, expresando su esperanza de que estos pactos institucionales cobraran vida y fuerza propias de tal forma que resultaran muy difíciles de revertir. De acuerdo con la teoría neoliberal, el tipo de medidas perfiladas por Bremer eran tan necesarias como suficientes para la creación de riqueza y, por lo tanto, para el progreso del bienestar de la población en general. La suposición de que las libertades individuales se garantizan mediante la libertad de mercado y de comercio, es un rasgo cardinal del pensamiento neoliberal, y ha dominado durante largo tiempo la postura de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Evidentemente, lo que Estados Unidos pretendía imponer por la fuerza en Irak, era un aparato estatal cuya misión fundamental era facilitar las condiciones para una provechosa acumulación de capital tanto por parte del capital extranjero como del doméstico. A esta forma de aparato estatal la denominaré Estado neoliberal. Las libertades que encarna reflejan los intereses de la propiedad privada, las empresas, las compañías multinacionales y el capital financiero. En definitiva, Bremer invitó a los iraquíes a cabalgar su caballo de la libertad directo hacia la cuadra neoliberal. Merece la pena recordar que el primer experimento de formación de un Estado neoliberal se produjo en Chile tras el golpe de Pinochet el 11 de septiembre menor de 1973, casi 30 años antes del día del anuncio del régimen que iba a instalarse en Irak por parte de Bremer. El golpe contra el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende fue promovido por las élites económicas domésticas que se sentían amenazadas por el rumbo hacia el socialismo de su presidente. Contó con el respaldo de compañías estadounidenses, de la CIA, y del secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger.
reprimió de manera violenta todos los movimientos sociales y las organizaciones políticas de izquierda y desmanteló todas las formas de organización popular, como los centros de salud comunitarios de los barrios pobres, que existían en el país. El mercado de trabajo, a su vez, fue liberado de las restricciones reglamentarias o institucionales, el poder de los sindicatos, por ejemplo. Pero ¿de qué modo iba a ser reactivada su estancada economía? Las políticas de sustitución de las importaciones, fomentando las industrias nacionales mediante subvenciones o medidas de protección arancelaria, que habían dominado las tentativas latinoamericanas de desarrollo económico, habían caído en el descrédito, particularmente en Chile, donde nunca habían funcionado especialmente bien. Con el mundo entero en recesión económica, se requería un nuevo enfoque. Para ayudar a reconstruir la economía chilena, se convocó a un grupo de economistas conocidos como los Chicago Boys a causa de su adscripción a las teorías neoliberales de Milton Friedman, que entonces enseñaba en la Universidad de Chicago. Según Wikipedia, Chicago Boys es una denominación surgida en los años 1970 y que hace referencia a un grupo de economistas chilenos, la mayoría formados en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, siguiendo las ideas de Milton Friedman y Arnold Arberger. A su regreso a Sudamérica, adoptaron posiciones en diversos gobiernos y regímenes autoritarios de América del Sur. Estos economistas influyeron profundamente durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet, 1973-1990. Fueron los artífices de reformas económicas y sociales que llevaron a la creación de una política económica neoliberal de mercado con orientación neoclásica y monetarista, además de la descentralización del control de la economía. Milton Friedman acuñó el término «el milagro de Chile», para referirse a la obra de sus discípulos en ese país. Independiente de la valoración positiva o negativa de los cambios implementados, existe consenso en su gran influencia en la configuración del Chile actual. Varios de los Chicago Boys, hasta el día de hoy, ejercen importantes cargos públicos y privados. La historia de cómo fueron elegidos los Chicago Boys es interesante. Desde la década de 1950 Estados Unidos había financiado la formación de algunos economistas chilenos en la Universidad de Chicago, como parte de un programa de la Guerra Fría destinado a contrarrestar las tendencias izquierdistas en América Latina. Estos economistas formados en Chicago, llegaron a dominar la privada Universidad Católica de Santiago de Chile. A principios de la década de 1970, las élites financieras organizaron su oposición a Allende a través de un grupo llamado el Club de los Lunes, y desarrollaron una productiva relación con estos economistas financiando sus trabajos a través de institutos de investigación. Después de que el general Gustavo Ley, rival de Pinochet para auparse al poder y defensor de las ideas keynesianas, fuera arrinconado en 1975, Pinochet puso a estos economistas en el gobierno donde su primer trabajo fue negociar los créditos con el Fondo Monetario Internacional. El fruto de su trabajo junto al FMI, fue la reestructuración de la economía en sintonía con sus teorías. Revirtieron las nacionalizaciones y privatizaron los activos públicos, abrieron los recursos naturales, la industria pesquera y la maderera, entre otras, a la explotación privada y desregulada, en muchos casos sin prestar la menor consideración hacia las reivindicaciones de los habitantes indígenas, privatizaron la seguridad social y facilitaron la inversión extranjera directa y una mayor libertad de comercio. El derecho de las compañías extranjeras a repatriar los beneficios de sus operaciones chilenas fue garantizado. Se favoreció un crecimiento basado en la exportación frente a la sustitución de las importaciones. El único sector reservado al Estado, fue el recurso clave del cobre, al igual que el petróleo en Irak. Esto se reveló crucial para la viabilidad presupuestaria del Estado, puesto que los ingresos del cobre fluían exclusivamente hacia sus arcas.
La reactivación inmediata de la economía chilena en términos de tasa de crecimiento, acumulación de capital y una elevada tasa de rendimiento sobre las inversiones extranjeras, no duró mucho tiempo. Todo se agrió en la crisis de la deuda que azotó América Latina en 1982. Como resultado, en los años que siguieron se produjo una aplicación mucho más pragmática y menos conducida por la ideología de las políticas neoliberales. Todo este proceso, incluido el pragmatismo, sirvió para proporcionar una demostración útil para apoyar el subsiguiente giro hacia el neoliberalismo, tanto en Gran Bretaña, bajo el gobierno de Thatcher, como en Estados Unidos, bajo el de Reagan, en la década de 1980. De este modo, y no por primera vez, un brutal experimento llevado a cabo en la periferia se convertía en un modelo para la formulación de políticas en el centro, muy parecido a la experimentación con un sistema impositivo fijo en Irak, propuesto en el marco de los decretos de Bremer. El hecho de que dos reestructuraciones del aparato estatal que presentan una similitud tan manifiesta, hayan ocurrido en épocas tan distintas y en lugares tan diferentes del mundo bajo la influencia coactiva de Estados Unidos, sugiere que el alcance inexorable del poder imperial estadounidense, podría obedecer a la rápida proliferación de formas estatales neoliberales alrededor del mundo registradas desde mediados de la década de 1970. Aunque sin duda esto se haya producido a lo largo de los últimos 30 años, en ningún caso constituye toda la historia, como muestra el elemento doméstico del giro neoliberal en Chile. Por otro lado, Estados Unidos no obligó a Margaret Thatcher a adentrarse en la inexplorada senda neoliberal en 1979. Como tampoco obligó a China, en 1978, a emprender el camino hacia la liberalización. Los restringidos movimientos hacia la neoliberalización de India en la década de 1980 y de Suecia a principios de la de 1990, no pueden atribuirse fácilmente al alcance imperial del poder estadounidense. Evidentemente, el desarrollo geográfico desigual del neoliberalismo a escala mundial, ha sido un proceso de gran complejidad que ha entrañado múltiples determinaciones y no poco caos y confusión. ¿Por qué, entonces, se produjo el giro neoliberal y cuáles fueron las fuerzas que le otorgaron su hegemonía dentro del capitalismo global? Página 13 de 180.